La reproducción sexual representa una compleja constelación de procesos morfológicos y bioquímicos que deben llevarse a cabo de una manera extremadamente organizada. La capacidad de reproducirse es una de las principales características de los organismos vivos y es esencial para la perpetuación de las especies en el tiempo y el espacio generación tras generación. Esta transmisión de información a la descendencia se logra a través de la formación de las gametas femeninas y masculinas, seguidas más tarde de la fecundación y el desarrollo embrionario. En tal sentido, la liberación del ovario de una gameta madura y en óptimas condiciones para recibir al espermatozoide es la etapa clave del proceso reproductivo. El proceso de formación de las gametas femeninas u ovogénesis se caracteriza por ser discontinuo. Desde el momento del desarrollo embrionario hasta la fertilización, el ovocito se somete a varios periodos de quiescencia y a otros de metabolismo activo. Lo que ustedes están viendo en la fotografía, las fotografías, es el mismo ovocito, solamente que la fotografía de la izquierda fue tomada con un microscopio óptico común, en donde puede apreciarse fundamentalmente la morfología de ese ovocito. Y la fotografía de la derecha es, bueno, el mismo ovocito, solo que aquí se empleó una luz especial para resaltar el material genético de dicha célula. La formación de las gametas es lo que se conoce como gametogénesis y es un proceso meiótico que tiene la finalidad de producir células sexuales o gametas que son haploides. En la clase del día de la fecha vamos a estudiar la gametogénesis en dos modelos, en mamíferos y en otro modelo animal que es anfibio, muy empleado en nuestra cátedra. Entonces, ¿cuándo comienza y cómo comienza la ovogénesis en el caso de los mamíferos? Existen distintas teorías que tratan de explicar cómo se forman las gónadas y a su vez cómo se forman estas gametas, ya sean masculinas y femeninas. Una de estas teorías es la del plasma germinal. ¿Y qué es lo que dice? Básicamente que en el ovocito existen determinantes citoplasmáticos que después de producirse la fecundación y posteriormente la segmentación, esos determinantes citoplasmáticos van a quedar delimitados a ciertas células y esas células son las que más tarde van a dar lugar a las gametas. Así es que 24 días después de haber ocurrido la fecundación en el saco vitelino pueden observarse células germinales primordiales, que migrarán luego hacia los esbozos gonadales, llevando a cabo en conjunto con otras células la formación de las gónadas. Estas células son grandes y poseen un núcleo redondo con uno o varios nucleolos. Además, en su citoplasma existen muchas mitocondrias, túbulos y cisternas del retículo endoplasmático, poliribosomas, complejos de Golgi, microfilamentos y un número variable de partículas de glucógeno y gotas lipídicas. Las partículas de glucógeno y las gotas lipídicas almacenadas en las células germinales primordiales servirán de reserva energética durante la migración de las mismas. Esta migración se encuentra orquestada por fenómenos de quimiotaxis y por la presencia de matrices extracelulares que sirven de señalización para el desplazamiento celular. Una vez en los primordios gonadales, las células germinales primordiales se agruparán formando nidos. Los nidos son estructuras muy conservadas durante la evolución, que se han observado en hembras de grupos tan diferentes como insectos, anfibios, roedores, aves y también en la especie humana. Bueno, vamos a comenzar describiendo el aparato reproductor femenino. Esto es algo que lo van a estudiar en detalle en anatomía, pero podríamos decir entonces que la vulva está compuesta de las partes genitales femeninas que se encuentran afuera del cuerpo. Y allí encontramos los labios mayores, que son un par de repliegues fibroadiposos de piel que se extienden desde el monte de Venus hacia abajo y hacia atrás. Los labios menores, que se encuentran entre los labios mayores, con los cuales se fusionan por detrás, y están separados en dos repliegues al aproximarse hacia el clítoris por delante. El clítoris, que es como un iceberg, solo se ve la cuarta parte de lo que es en realidad, se encuentra envolviendo el túnel vaginal, extendiéndose con terminaciones nerviosas hacia los muslos y formando parte de la vulva. Hay más de 8.000 terminaciones nerviosas solo en la punta del clítoris, el doble de lo que tiene el pene. Y el orificio vaginal, que está rodeado por el himen, que es un repliegue de mucosa,
y a cada lado del vestíbulo se localiza la abertura del conducto de las glándulas vestibulares mayores de Bartolín. La vagina, a su vez, es un tubo fibromuscular que se extiende desde el vestíbulo vulvar hasta el útero, y esta vagina está compuesta por tres capas: la muscular, la adventicia y la mucosa. Con respecto a la mucosa, está conformada por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, carente de glándulas. La lubricación vaginal ocurre sobre todo por trasudación, con contribución de las secreciones de las glándulas cervicales y de Bartolín. La mucosa tiene un tipo característico de repliegues transversos y es sensible a las hormonas. Esta mucosa está colonizada por una microbiota mixta en donde predominan los lactobacilos. La matriz o útero es un órgano piriforme, fibromuscular, que consta de dos partes: un segmento bajo constituido por el cuello uterino y un segmento alto que es el cuerpo. El cuello uterino es el que queda expuesto a la vagina, donde se puede observar el exocervix. Tiene una superficie convexa donde aparece el orificio cervical externo que da paso al conducto endocervical, el cual mide de 2 a 3 centímetros de longitud y se abre en sentido proximal en la cavidad uterina a nivel del orificio cervical interno. El cuerpo varía en tamaño y forma según el estado hormonal o reproductivo. La posición del útero en relación con los otros elementos pélvicos es también variable. A cada lado de la parte alta del cuerpo hay una porción en forma de embudo que recibe la inserción de las trompas de falopio. Por arriba de esta parte, lo que resta del útero se denomina fondo. La cavidad uterina está tapizada por una mucosa, el epitelio cilíndrico, y está formado por glándulas y cuenta con estroma especializado. Experimenta cambios estructurales y funcionales cíclicos durante la etapa reproductiva, con desprendimiento irregular del endometrio superficial y regeneración a partir de la capa basal. La capa muscular del útero se llama miometrio, está constituida por fibras de músculo liso entrelazadas y su espesor varía entre 1,5 y 2,5 centímetros. La tercera capa es el perimetrio. La mucosa cervical en general contiene tanto epitelio escamoso estratificado, característico del exocervix, como epitelio cilíndrico secretor de moco, que es característico del conducto endocervical. La intersección a nivel de la cual se unen ambos epitelios es la unión escamocilíndrica, que es variable desde el punto de vista anatómico y depende de la estimulación hormonal. Esta zona de transformación es la más vulnerable al desarrollo de neoplasias escamosas. En la profundidad de la mucosa y la submucosa, el cuello está compuesto por tejido conectivo fibroso y por una pequeña cantidad de músculo liso de distribución circular. En estas imágenes se pueden observar dos tipos de corte de los oviductos humanos. Uno es un corte longitudinal y el otro corresponde a un corte transversal. Las trompas o oviductos son estructuras huecas y pares. Su longitud varía entre 7 y 12 centímetros y su función consiste en captar al ovocito, proveer un ambiente físico para la concepción y transportar y nutrir a ese ovocito fecundado. Las trompas están divididas en tres regiones: el istmo, la ampolla y las fimbrias. El istmo es el segmento estrecho más cercano a la pared uterina. La ampolla, el segmento de mayor diámetro en relación con el istmo. Y las fimbrias, que se abren hacia la cavidad peritoneal. Esta abertura está dotada de numerosas salientes digitiformes que ofrecen una superficie muy amplia para la captación del ovocito. Las fimbrias ováricas constituyen una conexión entre el extremo de la trompa y el ovario. La mucosa tubárica está constituida por un epitelio cilíndrico ciliado que se vuelve cada vez más complejo conforme se aproxima hacia el extremo fimbriado. La capa muscular consiste en dos capas, una es circular y la otra es longitudinal, y la trompa está cubierta por el peritoneo. El aparato reproductor femenino de roedores, que es característico porque posee un útero bicorne. Aquí se representa mediante un esquema, un corte longitudinal de un ovario, y hacia la derecha hay una fotografía también tomada en el laboratorio de lo que sería un corte longitudinal de ese ovario. Entonces, en el esquema del corte longitudinal se puede reconocer una región
que es la corteza, donde se lleva a cabo la foliculogénesis, y una región central que corresponde a la médula. Además, existe un hilio, que es la región por donde ingresan los vasos sanguíneos y los nervios al órgano. En la fotografía de la derecha se pueden observar ciertos huecos que corresponden a los lugares donde existían los folículos ováricos. ¿Qué pasa cuando hacemos la técnica histológica de esa corteza ovárica? Bueno, empezamos a observar distintos folículos en distintos grados de maduración. El folículo ovárico constituye la estructura básica de la biología reproductiva femenina, cuya funcionalidad dependerá de la etapa biológica de la mujer y será el sitio donde se formará el ovocito maduro. Durante la ovogénesis, es decir, la formación del ovocito, y la foliculogénesis, la formación del folículo, las interacciones entre los distintos componentes celulares del ovario son críticas para la formación de un ovocito apto para ser fecundado. Durante el tercer mes del desarrollo fetal se puede observar el folículo primordial. Es el más sencillo de la serie folicular y está constituido por un ovocito primario rodeado de una capa de células somáticas planas. Es un epitelio simple plano. Estos folículos primordiales permanecerán quiescentes en el ovario hasta que sean reclutados durante la etapa fértil de la mujer. En los folículos primarios, las células somáticas que los rodean aumentan su tamaño, el volumen, y se transforman en cúbicas. Acá ya tenemos un epitelio simple cúbico. Este folículo primario posee en su interior un ovocito que ha aumentado de tamaño, pero permanece en el estadio de diplonema. A medida que crece el ovocito, entre este y las células somáticas adyacentes aparece una capa homogénea birefringente, conocida como zona pelúcida, que es rica en glucosaminoglucanos y glucoproteínas, que son producidas tanto por el ovocito como por las células foliculares. Como consecuencia de la intensa actividad mitótica de la monocapa de las células foliculares, se desarrollarán dos o más capas celulares que se llaman células de la granulosa, originándose de esta manera el folículo secundario. Las células foliculares adquieren en este estadio receptores para una hormona que es la FSH y también para las hormonas esteroideas. Simultáneamente con la proliferación de las células de la granulosa se desarrolla alrededor del folículo otra capa de células. Las células de la teca se subdividen a su vez en dos capas, la teca interna y la teca externa, y adquieren receptores para otra hormona que es la LH. El folículo secundario posee de 5 a 6 capas de células de la granulosa. En esta etapa el ovocito alcanza su máximo tamaño, aproximadamente 120 micras, pero continúa detenido o arrestado en la profase meiótica. El folículo antral posee un estrato de células de 6 a 12 capas y presenta cavidades llenas de líquidos. Este líquido posee a su vez factores de crecimiento, enzimas, hormonas esteroideas y peptídicas, mucopolisacáridos y electrolitos secretados por las células de la granulosa y por trasudación a partir de capilares sanguíneos que irrigan la teca interna. A medida que se acumula el líquido rico en ácido hialurónico entre las células de la granulosa, las cavidades empiezan a coalescer hasta formar una única cavidad conocida como antro folicular. Entonces estas células foliculares, un grupo va a rodear al ovocito y otra van a formar parte de la pared de ese folículo, conocida como células foliculares murales. Y en la medida que esas pequeñas lagunitas se vayan fusionando, se va a formar un único antro folicular. En estas imágenes que representan el folículo preovulatorio o folículo de Graf, podemos ver hacia la izquierda un corte histológico y hacia la derecha un dibujo que representa dicho folículo. Aquí se representa un esquema de un corte longitudinal de un ovario y su relación con las fimbrias, con las trompas de falopio. Y en este corte se pueden apreciar los distintos estadios de la foliculogénesis, desde folículos primordiales, folículos primarios,
folículos antrales, el folículo preovulatorio y el momento en el que el folículo se está rompiendo y librando el ovocito. Y esta estructura amarilla que se ve en la parte superior corresponde al cuerpo amarillo o cuerpo lúteo que más tarde estudiaremos. La ovogénesis no se produce de una manera independiente y aislada. El ovocito no crece solo y de manera independiente, sino que está íntimamente relacionado con las células foliculares que lo circundan. Esto que se ve aquí es lo que se conoce como el complejo cúmulo ovocito en roedores. Y así es tal como se ovulan los ovocitos. Son ovulados rodeados de un cúmulo de células foliculares y ese conjunto de células forman como una nebulosa que está rodeándolo al ovocito. Esta es una fotografía que tomamos en el laboratorio, es de un COX, un complejo cúmulo ovocito de chinchilla y teñido con eosina. Esto que se ve aquí es lo que se conoce como el complejo cúmulo ovocito en roedores. Y así es tal como se ovulan los ovocitos. Son ovulados rodeados de un cúmulo de células foliculares y ese conjunto de células forman como una nebulosa que está rodeándolo al ovocito. Esta es una fotografía que tomamos en el laboratorio, es de un COX, un complejo cúmulo ovocito de chinchilla y teñido con eosina. Nosotros en el laboratorio podemos eliminar estas células que están rodeando al ovocito de manera mecánica o de manera enzimática, y después de eliminar esa gran cantidad de células va a quedar unas cuantas células rodeándolo a ese ovocito que van a presentar una disposición radial, y esto es lo que se conoce como corona radiada. Tiene una disposición como si fuesen rayos de una bicicleta. Esta es otra fotografía que tomamos en el laboratorio de una corona radiada de chinchilla. Entonces se puede apreciar claramente el ovocito, una posición central, y las células que se están rodeando como si fuesen rayos. Abajo, en el esquema de abajo, simplemente se representa la misma estructura de la corona radiada mediante un dibujo. La comunicación existente entre las células foliculares es sumamente importante. Es un tipo de comunicación clave entre el complejo cúmulo ovocito. Y además existe una comunicación entre las células foliculares y el mismo ovocito. Y esto se da gracias a la presencia de uniones gap. El metabolismo del ovocito va a depender directamente de las células foliculares, y la comunicación que se lleva a cabo es justamente a través de esas uniones gap. Fíjense en el esquema que estas uniones atravesan toda la longitud de la matriz extracelular del ovocito, que es bastante prolongada, por cierto, aproximadamente unas 10 a unas 15 micras. Este entramado de uniones intercelulares posibilita el intercambio de moléculas con el ovocito con la finalidad nutritiva y reguladora, constituyendo el proceso denominado cooperación metabólica. Esta cooperación es bidireccional. Las células somáticas proporcionan nucleósidos, aminoácidos y fosfolípidos, además de mantener un balance iónico. Además, las células foliculares son las que presentan los receptores para las gonadotrofinas. Una vez que esas gonadotrofinas llegan a las células foliculares, se desencadena una respuesta celular y esa señal es transmitida dentro del ovocito, generando una respuesta biológica. Como estudiaron en la clase correspondiente de meiosis, la meiosis consta de dos etapas: la meiosis 1, donde encontramos la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, y dentro de la profase 1 hay subetapas: leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis, y acá está subrayado a propósito el diplonema. Y dentro de la meiosis 2, la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2,
Y acá está subrayado a propósito la metafase 2, justamente porque en el diplonema y en la metafase 2 es donde se producen arrestos, es decir, frenos de esta meiosis. En este esquema se representa la ovogénesis, en donde se puede reconocer la diferenciación ovocitaria que se da en la etapa embrionaria y en donde las ovogoñas se diferencian en ovocitos primarios rodeándose de una capa de células somáticas, y el otro fenómeno que corresponde al desarrollo del ovocito. Durante la diferenciación de los ovocitos, las ovogoñas cesan sus divisiones mitóticas, alcanzando en el quinto mes de gestación los 7 millones de células germinales, lo que se conoce como fase proliferativa. Se diferencian en ovocitos primarios con una dotación cromosómica diploide, rodeándose de una sola capa de células somáticas para formar los folículos primordiales que conformarán la reserva ovocitaria. En la recién nacida, todos sus ovocitos están rodeados de una monocapa de células somáticas y se encontrarán detenidos en la cuarta fase de la meiosis 1 llamada diplonema, la etapa de mayor duración, ya que permanecerán así hasta poco antes de la ovulación. Los ovocitos en el estadio diplonema son más grandes que las ovogoñas y poseen mayor cantidad de organelas citoplasmáticas. Presentan un núcleo voluminoso que recibe el nombre de vesícula germinal, que corresponde a un estado quiescente del ciclo celular, el cual puede durar décadas. Durante el desarrollo del ovocito, el ovocito primario crecerá desde 35 micras hasta 120 micras de diámetro debido al almacenamiento de moléculas de ARN mensajero, proteínas, componentes citoplasmáticos, precursores del citoesqueleto y membranas. Además, se podrá apreciar en este estadio su matriz extracelular, conocida como zona pelúcida. Al finalizar la primera división meiótica, tendremos como resultado dos células, que serían un ovocito secundario y el primer corpúsculo polar, ambos haploides. El ovocito secundario presentará la zona pelúcida bien definida y gránulos corticales en su córtex, que es la región más cercana a la membrana plasmática, y quedará arrestado o detenido nuevamente en este tipo de división, pero ahora ya en la segunda división meiótica y más precisamente en la metafase 2. Así será ovulado gracias a señales endocrinas. Este ovocito solo completará la segunda división meiótica en caso de que sea fecundado. Bueno, en esta diapositiva se puede observar de manera conjunta fotografías de los distintos estadios de estos ovocitos en la parte de abajo de la diapositiva, y están correlacionados con esquemas en la parte superior de esta diapo. Entonces, simplemente quería mostrar que este ovocito primario puede estar detenido muchos años o décadas, ¿sí?, en su primer arresto meiótico. En cambio, en el caso cuando se forman los ovocitos secundarios, ¿sí?, estos pueden estar detenidos más bien cortos tiempos y solamente van a completar, ¿sí?, esa meiosis en el caso de que sean fecundados. Esta matriz extracelular ovocitaria es una matriz altamente especializada, se conoce como zona pelúcida y es de naturaleza glicoproteica, es translúcida y rodea al ovocito de los mamíferos e inclusive se mantiene luego en el embrión. Si bien cambia el nombre, pero se conserva después de haberse producido la fecundación y parte del desarrollo embrionario. Esta estructura proporciona una superficie protectora al ovocito, además de participar en el reconocimiento entre las gametas, sobre todo en animales con fecundación externa. La zona pelúcida en humanos está formada por 3 o más glicoproteínas, designadas como ZP1, ZP2, ZP3, inclusive puede aparecer otra ZP, y presentan un patrón de glicosilación especie específico que se considera fundamental para el reconocimiento gamético. Con que ustedes sepan estas tres glicoproteínas, la ZP1, la ZP2 y la ZP3, estaría muy bien. En esta diapositiva se representa el trayecto del espermatozoide para poder contactar con la superficie del ovocito.
para poder llegar hasta el ovocito, el espermatozoide va a tener que atravesar todo este conjunto de células foliculares, posteriormente atravesar la longitud de esta matriz extracelular altamente especializada que se llama zona pelúcida, atravesar el espacio perivitelino y finalmente tomar contacto con la membrana plasmática del ovocito. Por lo tanto, si a ustedes les toca dibujar un ovocito de mamífero maduro, lo podrían representar así, como está acá en la diapositiva. De afuera hacia adentro, bueno, vamos a encontrar primero las células foliculares, un conjunto de células foliculares, la matriz extracelular, la zona pelúcida, el espacio perivitelino, en donde se va a encontrar el primer corpúsculo polar, que acá está representado de naranja amarillo, la membrana plasmática del ovocito, que está representada en amarillo, gránulos corticales, ¿sí? Y hacia una posición excéntrica, la placa metafásica, en donde se pueden observar los cromosomas en color rojo. Las células que quedan luego de la ruptura del folículo, de ese folículo preovulatorio, formarán el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que empezarán a llenarse de lípidos y a sintetizar progesterona, la cual es sumamente importante para mantener el embarazo durante los primeros meses de gestación. En este gráfico se representa el número de folículos ováricos en función de las distintas edades de una mujer. Las ovogonias cesan sus divisiones mitóticas con un crecimiento exponencial en el ovario embrionario, hacen un pico justamente de esa vida intrauterina. La recién nacida tendrá aproximadamente 400.000 folículos. Hasta ahora se desconoce el significado de esta elevada muerte celular, sin embargo se ha propuesto que este evento es un mecanismo de selección en el que participan distintos factores. Investigaciones con modelos de ratones sugieren que la reducción en el número de células germinales podría ser importante para eliminar los ovocitos con algún tipo de anomalía cromosómica o defectos mitocondriales. A partir de la pubertad, solo un ovocito será ovulado. Entonces, esta ovulación se va a dar hasta la menopausia. Una mujer nace con 400.000 folículos y después, durante toda su vida, termina utilizando, por decirlo de alguna manera, solamente 400 folículos o 400 ovocitos. Bueno, esto se explica a través de la atresia folicular. Ahí normalmente todos los meses existe un reclutamiento folicular, un pool de folículos empiezan a crecer. Hay un grupo de folículos que son los folículos comprometidos, que siguen creciendo, pero resulta que hay otro grupo importante de folículos que directamente empiezan a presentar atresia, van directamente a la atresia. Esos folículos degeneran. Entonces, uno o unos cuantos siguen creciendo y solamente un folículo es el que se vuelve dominante, el que más tarde se va a transformar en un folículo preovulatorio y va a contener el ovocito que más tarde será liberado de ese ovario. Estos folículos primordiales, que son refractarios a la acción de la gonadotrofina, de la FSH, se van a transformar más tarde en los folículos primarios, que ya van a presentar receptores para la gonadotrofina, para la FSH, y estas concentraciones tónicas de la FSH va a permitir que estos folículos primarios se transformen en folículos antrales. Estos folículos antrales además van a empezar a sufrir atresia, un grupo de esos folículos va a empezar a sufrir atresia, y uno de ellos, gracias a concentraciones pulsátiles de la gonadotrofina, se va a transformar más tarde en el folículo de De Graaf. Así como existe una corte folicular, bueno, tenemos también la corte ovocitaria. Y van a ser muchos los folículos que van a crecer, pero a la vez también van a ir directamente a la... Hasta aquí entonces vimos la ovogénesis en el caso de los mamíferos. Pero ¿cómo es esta formación de los ovocitos en los anfibios? La anatomía de los anfibios dista bastante respecto al Homo sapiens, que es lo que veníamos viendo hasta ahora. Los ovarios en estos animales no son órganos macizos en donde se puede reconocer una corteza, una médula, simplemente son bolsas como sacos en donde se contienen los folículos ováricos y
y ocupan un volumen importante del cuerpo del animal. Una vez que estos ovocitos se desprenden del ovario, tienen que atravesar todo este oviducto, en donde se pueden diferenciar la pars recta y la pars convoluta, que son muy importantes ya que secreta la pars recta la oviductina y la pars convoluta la gelatina, que van a ser sumamente necesarios para los eventos de la fecundación. Si le hacemos una anestesia a estos animales, ¿sí?, y practicamos una incisión, podemos extraer una porción de ese ovario y, bueno, como se puede ver acá, directamente no son órganos macizos, sino son como bolsitas en donde están contenidos los folículos. El folículo ovárico en anfibio se caracteriza por presentar un epitelio, que está representado aquí en fucsia, las células de la teca, ¿sí?, que está representado acá en color verde, las células foliculares, que en realidad acá están formando una monocapa, a diferencia de los folículos en mamífero, y esta matriz extracelular altamente especializada que se conoce como envoltura vitelina. Estas fotografías fueron tomadas también en el laboratorio. Hacia la izquierda es simplemente una foto de lo que sería el ovario del anfibio, en donde se pueden ver los folículos con una región oscura que corresponde al hemisferio animal y una región clara que corresponde al hemisferio vegetativo, y hacia la derecha un corte histológico de este ovario teñido con hematoxilina eosina. La acción de la FSH sobre la ovogonia va a hacer que esta ovogonia se transforme en un ovocito previtelogénico, y a su vez este ovocito previtelogénico va a seguir creciendo para transformarse en un ovocito totalmente crecido. El tamaño tiene que ver con la acumulación de vitelogenina, una sustancia que se produce en el hígado del animal y viaja por el torrente sanguíneo, y mediante endocitosis el ovocito va acumulando esta vitelogenina y va creciendo. Así se explica entonces cómo un ovocito en profase 1 que tiene un diámetro de aproximadamente 100 micras y que presenta claramente una vesícula germinal, se transforma en un ovocito en metafase 2 que presenta una placa metafásica y que tiene un diámetro de aproximadamente 1800 micras. Esto justamente se debe a la incorporación, a la acumulación de vitelo. Aquí se representa lo que sería la ovogénesis en anfibio. Partimos de ovogonias, que son transparentes. Si ustedes tienen la oportunidad de verla más adelante en el laboratorio y usando un microscopio estereoscópico, van a ver que son transparentes, translúcidas. Eso va a dar lugar a los ovocitos previtelogénicos con una síntesis activa de RNA y una activa pinocitosis y fagocitosis. Se va a transformar en el ovocito en vitelogénesis primaria, con la presencia ya de plaquetas vitelinas. Estas plaquetas vitelinas se van a seguir acumulando y van a hacer que el ovocito aumente de tamaño. El ovocito se va a transformar en ovocito en vitelogénesis tardía, el cual va a dar lugar al ovocito en ausocitosis, en donde puede diferenciarse ya claramente un polo animal claro o hemisferio animal y un polo vegetativo o hemisferio vegetativo. Este ovocito va a seguir acumulando vitelo hasta que directamente se va a dar lugar, se va a formar el ovocito totalmente crecido, que es el ovocito maduro y que está en óptimas condiciones de ser fecundado. La última etapa en la formación del ovocito es la maduración ovocitaria, y es cuando esta célula adquiere la aptitud para la fecundación. En el proceso se pueden distinguir dos fases, la maduración citoplasmática y la maduración nuclear. En esta maduración citoplasmática aparecen cambios en el metabolismo ovocitario, hay un reordenamiento de los gránulos corticales, una reestructuración del citoesqueleto y expresión de receptores. Con respecto a la maduración nuclear, la hormona folículo estimulante va a actuar sobre el ovocito en profase 1, este va a crecer, la vesícula germinal va a empezar a desaparecer, después por acción de otra hormona, en este caso la progesterona, que va a tener efectos sobre receptores presentes en
la superficie del ovocito. Esto es algo muy particular del ovocito de anfibio. La progesterona va a hacer que avance la meiosis, va a llegar este ovocito a la metafase 1, va a continuar con la meiosis y va a quedar arrestado en la metafase 2. Experimentalmente, la maduración ovocitaria in vitro se puede realizar. Esto es un ensayo, un experimento que hicimos en el laboratorio, en donde empleamos una aguja muy, pero muy delgada, y con esta aguja lo que se hizo es punzar el ovocito y recuperar una cierta cantidad de citoplasma de ese ovocito maduro. Posteriormente, este citoplasma maduro, que ya lo teníamos en la aguja, fue inyectado en un ovocito inmaduro, en el citoplasma de un ovocito inmaduro. Y al cabo de un tiempo, este ovocito inmaduro fue capaz de madurar. Entonces existía algo en el citoplasma del ovocito maduro que, al ser transferido al citoplasma del ovocito inmaduro, promovía la maduración. Entonces lo que estábamos haciendo con estos ensayos de microinyección simplemente era transferir el MPF, factor promotor de la maduración, del citoplasma de un ovocito maduro a un ovocito inmaduro, promoviendo su maduración. Ahora bien, fisiológicamente, ¿cómo ocurre todo esto? La progesterona actúa a nivel de los receptores de membrana que posee este ovocito y que es particular, se da solamente en estos ovocitos, y lo que hace a través de una señalización es activar una fosfatasa que, a su vez, esta enzima lo que va a hacer es quitar el grupo fosfato al el pre-MPF, este complejo quinasa-ciclina, transformándolo en MPF activo. Y este complejo activo va a inducir la condensación de los cromosomas, la formación del huso y también la ruptura de la vesícula germinal. Los ovocitos maduros de anfibios entonces poseen un polo o un hemisferio animal oscuro y un polo o hemisferio vegetativo más bien claro, y en la región del polo animal se observa claramente una manchita blanca, ¿sí?, que es indicativo justamente del estado de madurez de ese ovocito. Estos ovocitos que estamos viendo acá en la imagen que presentan esa mancha blanca son ovocitos maduros de anfibio. Y esa mancha blanca justamente corresponde a la región en donde ha sido extruido el primer corpúsculo polar. Entonces, si se les pide dibujar, por ejemplo, un ovocito maduro de anfibio, bueno, pueden representarlo de afuera hacia adentro con una gelatina, con una envoltura vitelina, recuerden que es la matriz extracelular, un espacio perivitelino, en donde vamos a encontrar también el primer corpúsculo polar, al igual que lo que ocurre en el ovocito
maduro de mamífero. A diferencia del ovocito de mamífero, estos ovocitos, al presentar el polo animal y el polo vegetativo, van a tener pigmentos, gránulos de pigmento, y eso es lo que le da la coloración oscura al polo animal. Y esto tiene mucho que ver también con el tipo de fecundación y desarrollo embrionario que tienen estos tipos de huevos. Recuerden que tienen una fecundación externa y un desarrollo embrionario externo, entonces tienen que ser protegidos de los rayos ultravioletas. Entonces, estos gránulos de pigmento cumplen con esa función. Además, también vamos a tener los gránulos corticales en el córtex, plaquetas vitelinas, por supuesto, y la placa metafásica, en donde acá están representados los cromosomas de color amarillo.